En la siguiente cápsula hablaremos acerca del inicio del tratamiento inhalado en la EPOC. La EPOC es un síndrome complejo y heterogéneo que se caracteriza por la presencia de manifestaciones tanto pulmonares como extrapulmonares y se presentan síntomas respiratorios relacionados con limitación al flujo de la vía aérea. La etiología o la fisiopatología relacionada con la EPOC se presenta por alteraciones en la vía aérea y o en el alveolo por exposición a gases o partículas nocivas. Para iniciar el tratamiento de esta enfermedad debemos hacer una evaluación de la severidad de los síntomas y del riesgo de exacerbaciones para así determinar el mejor tratamiento inhalado. La iniciativa GOLD nos propone para su versión del año 2025 que para iniciar el tratamiento de la EPOC debemos tener como punto de partida un diagnóstico correcto, basado en los síntomas, los factores de riesgo y la confirmación por medio de la espirometría. Una vez ya tenemos el diagnóstico, se debe hacer una evaluación inicial que se basa en la presencia de síntomas, específicamente la disnea o síntomas respiratorios como tos, expectoración, dificultad para realización de sus actividades diarias por medio del puntaje integral del CAT y adicionalmente debemos evaluar el grado de limitación al flujo de aire y la historia de exacerbaciones. Teniendo en cuenta esta evaluación inicial, podemos clasificar la gravedad de la enfermedad y según eso proponer un manejo farmacológico y no farmacológico inicial. Una vez iniciamos el tratamiento farmacológico, debemos evaluar si la respuesta es la adecuada y teniendo en cuenta los resultados obtenidos con este tratamiento, considerar ajustar o no el tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son las metas del tratamiento en la EPOC? Uno es la disminución de los síntomas y el uso de inhaladores de rescate, la mejoría de la calidad de vida, la disminución de las exacerbaciones, principalmente las moderadas y severas, la mejoría en la capacidad de ejercicio evaluada por medio de la caminata de 6 minutos, la mejoría de la función pulmonar en términos del FEV1 en el seguimiento espirométrico, lograr que estos metas se cumplan con una adecuada seguridad de los tratamientos y disminuir en últimas la mortalidad de estos pacientes. Para el manejo farmacológico inicial tenemos múltiples estrategias o medicamentos disponibles actualmente en nuestro país. Se clasifican de manera general en dos grupos principales según el mecanismo de acción. Los beta-2 adrenérgicos corresponden a los inhaladores que actúan a nivel de la relajación del músculo liso bronquial y los antimuscarínicos son aquellos que inhiben el efecto broncoconstrictor de la acetilcolina. Son dos receptores diferentes, dos puntos de acción diferentes y por tanto tenemos inhaladores dirigidos a estos mecanismos de acción. Los inhaladores se pueden dividir entre aliviadores, que son aquellos inhaladores de acción rápida, como el salbutamol o el bromuro dipratropio, que tienen un efecto que inicia entre los 5 y 15 minutos una vez es administrado el medicamento, y los inhaladores de mantenimiento o controladores de la enfermedad, que vienen tanto en monoterapia como en terapias combinadas de doble broncodilatación o de combinaciones de corticoide inhalado con beta-2 de acción larga. En el caso de la EPOC ya vamos a revisar cuáles son las combinaciones recomendadas por las diferentes guías de manejo. Cada tipo de inhalador tiene un dispositivo específico en el cual se puede administrar y es muy importante tener en cuenta las preferencias del paciente para seleccionar el mejor tratamiento farmacológico. ¿Qué propone la guía GOLD con respecto al tratamiento farmacológico inicial de los pacientes con EPOC? Iniciar con monoterapia broncodilatadora en aquellos pacientes que tienen pocos síntomas y pocas exacerbaciones que corresponderían a los pacientes GOLD A. Si los pacientes ya tienen una carga de síntomas mucho más alta, específicamente por medio del puntaje del CAT mayor o igual a 10 puntos o un nivel de disnea mayor a 12 en la escala de MMRC y han tenido 0 o una exacerbación moderada en el último año, lo recomendado es iniciar con terapia combinada, doble broncodilatación con un beta-2 de acción larga y un antimuscarínico de acción larga. Por último, si los pacientes corresponden al grupo GOLD E, está recomendado el uso de doble broncodilatación como terapia de inicio
pero considerar el uso de corticoide inhalado si el paciente presenta un conteo de eosinófilos séricos mayor o igual a 300 células. Es por eso importante que además de los síntomas deberíamos incluir en esa valoración inicial de los pacientes un hemograma para determinar el nivel de eosinófilos en sangre. La guía colombiana propone, adicional a lo que ya revisamos como estrategia GOLD, que se tenga en cuenta el riesgo de exacerbaciones para el inicio del tratamiento farmacológico en los pacientes con EPOC. Son los pacientes de bajo riesgo los que cumplen todos los criterios que se presentan en el lado izquierdo del diagrama en términos de un nivel de obstrucción no tan severo, síntomas leves con un CAT menor o igual a 10 puntos y que no hayan tenido exacerbaciones. En este grupo de pacientes, que correspondería a los mismos pacientes del grupo GOLD A, se propone el inicio del tratamiento con monoterapia con LAMA. Por el otro lado, si el paciente cumple algún criterio de alto riesgo de exacerbaciones relacionado con la función pulmonar, los síntomas o las exacerbaciones previas, lo que recomienda la guía colombiana es que iniciemos el tratamiento con doble broncodilatación LAMA-LABA. Y el escalonamiento de este tratamiento dependerá de la presencia de síntomas o de la presencia de nuevas exacerbaciones en caso que el paciente sea de alto riesgo. ¿Cuál es la justificación del inicio de monoterapia de acción larga en pacientes con EPOC? La guía colombiana propone no utilizar anticolinérgicos de acción corta en este grupo, sino preferir los broncodilatadores de acción larga, específicamente algún LAMA, porque aumenta la diferencia en el índice de transición de disnea, que eso se traduce en mejor control de síntomas, reduce las exacerbaciones en un 20% y esta diferencia es estadísticamente significativa versus el placebo, mejora la calidad de vida a los 6 meses de seguimiento con una diferencia de 2.8 puntos en la escala de St. George y esto es estadísticamente significativo al compararlo contra placebo. Por eso es que se propone en pacientes con bajo riesgo de exacerbaciones o GOLD A el inicio con monoterapia broncodilatadora de acción larga, específicamente con LAMA. ¿En qué casos está indicada la doble broncodilatación? Aquí vale la pena mencionar que el estudio más icónico relacionado con esta indicación es el estudio FLAME, que comparó doble broncodilatación indacaterol glicopirronio versus un corticoide inhalado que fue salmeterol fluticasona en pacientes con EPOC. Se distribuyeron dos grupos de aproximadamente 1.600 pacientes en cada brazo con un seguimiento a 52 semanas, donde el desenlace primario fue la tasa anual de exacerbaciones. ¿Qué se demostró? Que al comparar la doble broncodilatación versus el uso de beta-2 con corticoide inhalado, se demostró no solo la inferioridad, sino la superioridad de esta combinación con respecto a las exacerbaciones totales con un RR de 0.89 y las exacerbaciones moderadas a severas con un RR de 0.83. Vemos que supera el margen de superioridad y el margen de no inferioridad. Adicionalmente, la doble broncodilatación proporcionó un mayor tiempo hasta la primera exacerbación de 71 días versus 51 días y este efecto fue independiente del conteo de eosinófilos séricos. Una vez ya instauramos el manejo inicial farmacológico de nuestro paciente con EPOC, siempre debemos tener en cuenta revisar los síntomas, la disnea, las exacerbaciones, evaluar la técnica inhalatoria y la adherencia al tratamiento inhalado, evaluar también la adherencia al tratamiento no farmacológico y definir si se requiere ajustar, escalar o desescalar el tratamiento farmacológico en estos pacientes. Es por eso que vale la pena que en esta cápsula mencionemos dos elementos muy importantes que algunas veces a los médicos se nos olvida tener en cuenta en el manejo inhalado de los pacientes con EPOC. El primero es la adherencia al tratamiento inhalado y se sugiere que hagamos una evaluación de manera mucho más objetiva de esta adherencia por medio de cuestionarios como el TAI, que es el test de adhesión a los inhaladores, que consta de 12 preguntas. Las dos últimas no son para autodiligenciamiento, las 10 primeras sí, y nos permite identificar si el paciente tiene una baja adherencia al tratamiento y cuáles son las causas de esta baja adherencia, si es una baja adherencia errática, deliberada o inconsciente,
y así poder establecer estrategias para lograr una mejor adherencia al tratamiento inhalado en nuestros pacientes. Además de la evaluación de la adherencia, debemos verificar la técnica inhalatoria en nuestros pacientes una vez iniciamos el tratamiento inhalado en la EPOC, porque de una buena técnica inhalatoria depende que el medicamento llegue a su receptor y genere el efecto que nosotros estamos esperando. Como les mostré en una de las diapositivas previas, hay múltiples dispositivos inhalados. Cada medicamento casi que tiene su propio dispositivo y siempre debemos buscar aquel dispositivo que es mucho más cómodo, más fácil para que nuestro paciente aprenda a utilizarlo, que tenga menos pasos y tenga menos riesgo de presentar algún error crítico que limite la posibilidad que el medicamento llegue a la vía aérea. En esta publicación del año 2018 muestra las ventajas y las desventajas de los diferentes tipos de inhaladores disponibles, pero lo importante es que siempre tengamos en cuenta que el inhalador que escojamos sea el adecuado para nuestro paciente y hagamos una educación completa para asegurar que el paciente lo va a utilizar de manera correcta. Como conclusiones de esta cápsula, con respecto al inicio del tratamiento inhalado en la EPOC, es muy importante recordar que el seguimiento de la respuesta al tratamiento debe realizarse de manera periódica. Siempre debemos evaluar la frecuencia y el control de los síntomas respiratorios, clasificar y registrar las exacerbaciones en cada consulta para definir si debemos escalonar, cambiar o desescalonar el tratamiento inhalado en la EPOC. Debemos realizar seguimiento con espirometría mínimo una vez al año para determinar cambios en el nivel de obstrucción y determinar si se requieren de manera oportuna cambios en el tratamiento de nuestros pacientes. Nos vemos en una siguiente cápsula. Recuerden que está disponible el foro para las preguntas que tengan con respecto a este tema.